Machiculas, como... No hay ningún espectador igual. Bienvenidos a Carita Toys, a todos los fans que se van conectando. Tonto. Indica aquí. A toda esa gente. Esa gente bella. O sea, cero espectador. Vamos a estar sorteando una máscara. A un chamán. Que sale la palabra que va a estar apareciendo durante la transmisión. Estamos transmitiendo desde Carita Toys Producciones. Estudio de animación internacional. Aquí tenemos al personaje principal realizando una tocada ritual. La musiquita de Enrique Males. De pronto aquí podemos ver la chimenería, podemos ver, bueno, los decorados que hay ahí, el tamborcito. Bueno, en realidad estamos aprendiendo a transmitir. Sí. Sí, disculpa. Estamos haciendo una prueba. No sé si está transmitiéndose o no tenemos internet. Creo que no hay internet, estamos jugando de años. Aquí está compañero segundo. Pues, ¿qué La- será? En la animación stop motion. Mira, está como el resultado. Pues. A ver, veamos el resultado. Esa es los muchachos, miren esa nota. Ve, así queda el resultado con las llamitas que acá nuestra compañera Liz va agregando Unas palabras. de foto en foto. Unas palabras de... La directora de arte. Está silencioso. No tengo palabras. Cero palabras. Cero palabras. Que las imágenes salen por sí solas. No estoy emocionada, nada más. Solo es- Niños decorado. Los animadores. echándole mano. Vamos a ver la escenografía. La iluminación, como pueden ver, es casera. Es escasa, pensé que iba a decir. Vamos a tratar de jugadas. Qué humilde es el servidor. Sí, Detrás de amigos. cámaras no hay nadie. Detrás de Ahí cámaras. está la cámara, atrás no hay nadie. Gato. Bienvenidos. Hay una sombra. Así es, amigos. Detrás de cámara. Oye, de verdad parece una película. Bueno, para las personas que estén participando por la máscara tradicional, la palabra es ¿cuál es el artista que está cantando estas canciones? ¿No? Si nos responden, Muy bien. ustedes serán acreedores de una máscara tradicional. Bien. Voy a invitar a ti a... Vean la perfección, ese movimiento, esa iluminación. Bueno, amigo, cuéntanos qué estamos observando. Estamos dándole vida a los muñecos y también la escenografía que se ha creado en esta miniatura. Y para dar vida tenemos que mover mínimamente y luego tomar una fotografía. Y así vamos indefinidamente marcando la línea de acción que realiza el personaje. En este caso el personaje está golpeando el tambor. Para el tambor te estoy haciendo como unas 10 fotografías desde que choca, impacta con el tambor y regresa la mano. Entonces, en eso estamos. Genial, genial. Y
Y en este programa nosotros podemos visualizar directamente cómo este es el plano que hicimos. Un detalle igual. Ahora estamos haciendo otro plano, otra toma. Mira, con la iluminación nos acompaña. Vemos en vivo conectada la cámara. Ahí está mi mano. Miren, hola. Y las fotos que hemos tomado. Y podemos reproducir esto, miren. Hasta el momento vamos a ver cuántas fotos vamos. Llevamos 36 fotografías hechas. Y empezamos como a las 4 de la tarde y vamos 7 de la noche. Llevamos, ¿cuántas? ¿3 horas? ¿4 horas? Sí, unas 4. 4 horas. 36 fotografías en 4 horas. Como lo escucharon, amigos, esta hermosa fotografía tiene que tomar por lo menos 4 horas. Bueno, para las personas, para los fans Que ya ganaron. en todo el Ecuador y el mundo, bienvenidos a Caneta Toys. Muy pronto una película. Pronto vamos a estar con más información sobre la película 2020. Ya pasó. Dale. Ya pasaría. Sí, pues. Igual no hay ningún espectador. Ninguno hay, ¿no? ¿Sí hay? A Hola, ver, hola amigos. señor. Hola, amigo. Hola, amigo o amiga. Quien Hola, quiera que esté único. viendo es la única o el único. Así que por favor, denos señal de vida. ¿Quién es? Comente. Ahí puede comentar. Díganos algo. 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 Escriban algo. Amigo, cuéntenos qué le parece esta producción 100% ecuatoriana, aquí, desde la capital del mundo, Quito, Ecuador. Ecuador. Bueno, amigos, aquí para alimentar a la crew estamos dándoles mandarinitas, alta vitamina C para el coronavirus. Miren, yo les cuento acá. Nuestro crew de esta gran mega producción solamente conformamos 3 personas. Ahorita la persona que está con la cámara, ella es la directora de arte, quien construyó toda esta maquetación. La maqueta, todo. Y acá tenemos a nuestro señor productor y director, que también ha estado realizando también la maqueta, la escenografía. Y mi persona, estoy aquí colaborando a mover los muñecos, prácticamente. Eso, simplemente somos 3 Eso está personas. genial. Así es, amigos, así es. Y bienvenidos a las personas que se van conectando. Recuerden que pueden participar por una máscara tradicional. Vamos a ir haciendo las preguntas y mientras ustedes comenten, mucho mejor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? por 2 acá? personas. En serio, ¿quiénes son? No ¿Quiénes sabemos. son? Comenten, saluden, digan su nombre, quiénes son. ¿Y por qué están? Entonces parecemos borrachos. ¿No les parece que estamos borrachos? No, amigos, la cura para el coronavirus es la creatividad. Muy bien dicho. Bueno, ya estoy sudando más, con nervios creo. A ver, amigos, para los que se conecten, ¿cuál es el artista que canta estas canciones? Híjole, sí. Para las personas que nos comenten, entran a participar por una máscara tradicional del Ecuador. Ve, empezamos efecto de humo. Vamos a hacer un efectico de humo. No lo vamos a mostrar cómo hacemos, pero va a quedar una escenografía súper místico. Porque tiene que ver el personaje que es un curandero, es un sabio, chamán, con el
¿cómo se llama? Con el tambor. Cada golpe del tambor va generando este poder enigmático a través de fuego y va a cubrirse de humo toda la escenografía. Y después de esto vamos a tener otro plano donde ese poder influye en el otro personaje, que también va a estar cubierto de humo. Así que acompáñennos, vamos a seguir. Así es, amigos, acompáñenos durante toda la noche. Vamos a seguir transmitiendo el avance de este hermoso cortometraje. Incar. Ah, sí, ¿cómo se llama la película? Incarri. Incarri es que habla sobre el mito del regreso de Atahualpa, luego de haberse cumplido 500 años después de su muerte. Y lo vamos a representar a través de una nueva historia. Sí, les voy a indicar. Aquí hay otro personaje. Ella es Kayla, la protagonista. Es otra protagonista. A ver, levanta la mano, saluda. Hola. Hola. Sí, ya se salió el Está cabello. preparando para su próxima escena. Geniales. Está en un camerino todavía. Mándales un besito. Sí, ¿no? Y bríndales un tecito. Ahí, ¿dónde está la cámara? Los artículos que hemos conseguido en miniatura también para poder adornar nuestro set. Ya. Gracias. Gas. Bienvenidos, gente, bienvenida. Bienvenido o bienvenida. A todos, a todas. Bienvenidos, amigos, a esta transmisión desde Careta Toys, desde el centro del mundo, Quito. ¡Viva Cotcachcarajo! ¡Viva caballo! Bueno, gente, para esa gente que tiene miedo de los virus, bueno, no hay mejor cura que la creatividad y también la cascarilla. No hay mejor virus que la creatividad sería. Así es, así El es, virus de la amigos. creatividad debe contagiarnos a todos. Bueno, ¿qué escena viene luego? Vamos a empezar a hacer un ritual. Vamos a hacer un ritual. El Tal chamán. vez con este personaje, Shaman, que está aquí. Él va a empezar a hacer una limpia en esta parte de aquí de la sala. Ponle la cámara aquí para que lo pongan de frente y le veas. No entra más. Bueno, amigos. Él es el Shaman. Ahí pueden mandarle el efectillo. A ver, Ahí no se ve. Corta. Ya volvemos. Aquí desde el centro de la capital. Después de comerciales, vamos a comer.